Hola amigos de Martín Noticias, nos encontramos con Emilio Morales de Cuba Siglo XXI. Cuba Siglo XXI acaba de publicar un dossier que habla del colapso de la economía cubana, específicamente habla de que se abre la caja de Pandora por este fallo del Tribunal Supremo. Emilio, por favor, cuéntanos por qué se abre esta caja de Pandora. Bueno, en primer lugar hay que decir que el dictamen del Tribunal de Londres sobre este juicio con la empresa CRF1, que le otorga los derechos a reclamar los 72 millones de dólares que están en reclamación, abre la caja de Pandora en el sentido de que es la primera demanda que se aprueba internacionalmente contra el gobierno cubano, contra el Banco Nacional de Cuba. Y esto puede desencadenar que otras demandas, algunas que ya están en curso, vayan adelante y tengan el mismo resultado, y que además, por primera vez, se puede producir un nuevo embargo al sistema financiero cubano, y es la persecución de los bienes que tienen en el exterior. Sí, como todos saben, Cuba tiene el embargo de los Estados Unidos, tiene la ley Helms-Burton, y además ahora se suman los acreedores que vayan ganando los juicios. Como el gobierno cubano está negado o renuente a pagar sus deudas, entonces la única forma de recuperar esos dineros es tratando de confiscar los activos que tienen en el exterior. Este fallo abriría la posibilidad a nuevas demandas por parte de acreedores. Sabemos que Cuba generalmente, o el régimen cubano, para decirlo con propiedad, generalmente no paga sus deudas. Sí, de hecho hay otra demanda en el mismo tribunal de un banco chino, de uno de los bancos más grandes de China, por un valor de 1.200 millones de dólares. Así que ese es el segundo juicio que ya está en curso, es este. Y en los próximos meses vamos a ver qué va a pasar. Esto puede estimular a que los otros acreedores que llevan años sin poder cobrar sus deudas se animen y pongan otros pleitos al gobierno cubano. Ahora, Emilio, con respecto a la deuda externa cubana, vimos en la época del deshielo con Barack Obama una condonación, un perdón de esta deuda grandísimo. Se le perdonaron, creo que tú mismo das la cifra, como 40.000 millones de dólares, ¿no? 42.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares, pero el régimen después ha seguido consumiendo deuda. Sí. El asunto es el siguiente. Cuba nunca ha querido pagar su deuda. De hecho, Fidel Castro por muchos años abogó porque no iba a pagar la deuda y se jactaba en los discursos de que no iba a pagar ninguna deuda. Y en la práctica eso es lo que ha sucedido. En el año 2015, cuando a raíz del deshielo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, el gobierno cubano fue bendecido por Obama y muchos acreedores trataron de dar una nueva oportunidad y le condonaron entre todos 42.000 millones de dólares, incluidos los 29.000 millones de dólares que le condonó Rusia, quedando por pagar una deuda de alrededor de 9.600 millones de dólares entre todos ellos, incluido el Club de París. Han pasado 10 años desde ese entonces, desde el 2015, y Cuba hoy debe 40.000 millones de dólares, así casi lo mismo que cuando le fueron condonados los 42.000 millones. Y no estamos contando aquí otros casi 15.000 millones que le debían en aquel entonces, que eran de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Sudáfrica y de otros países que no estaban contabilizados en aquel entonces en ese paquete de 42.000 millones de dólares. Sí, el resultado final es que este juicio ha sellado así con un cuño de que Cuba es mal pagador. Por lo tanto, Cuba se ha convertido en uno de los destinos de inversión más riesgosos del mundo. Por eso es que Cuba no atrae inversiones, porque no paga. Para colmo de males, ahora han implementado una resolución que prohíbe a los inversores que ya están en Cuba, que llevan años en Cuba, poder repatriar su capital ganado en el mercado cubano a sus respectivos países. Es como que darle una puñalada al socio que le extendió la mano en algún momento. Entonces ya Cuba hasta sus amigos los traiciona. De hecho, ni China ni Rusia invierten en Cuba. Hoy salió un titular de que empresarios rusos a lo mejor o dijeron que se proyectaban que iban a invertir 1.000 millones de dólares A en eso, Cuba. a eso iba, a eso iba. Canel está en Moscú, hay muchas, la prensa oficial cubana está vendiendo de que el régimen va a tener un balón de oxígeno de Rusia, va a invertir como en la antigua Unión Soviética, nada de eso. Eso es pura cortina de humo.
pura fanfarria, puro titulares de periódicos, pero ahí no va a pasar absolutamente nada. Los rusos saben perfectamente bien que invertir $1 en Cuba es no verlo nunca más. De hecho, hasta los chinos, desde cuando la época de Obama, ni siquiera los chinos se atrevieron a invertir en Cuba. Sin embargo, tienes que comparar lo que han hecho los chinos en el resto de América Latina. Han invertido más de 100.000 millones de dólares en todos estos años, en proyectos de infraestructura, en comercio, etcétera, etcétera. En Cuba, ni un solo centavo. Interesante. A futuro, ¿cómo ves el desenlace de esta situación? Y bueno, lo que va a heredar esta Cuba futura, aunque el castrismo termine, esa deuda sigue, ¿no? Yo en realidad no le veo salida a este régimen con el tema de la deuda, con el tema de todos los obstáculos, de todos los nudos gordianos que hay alrededor de su cuello, que se lo han colgado ellos mismos, porque tienen a la ley Helms-Burton, tienen al título 3, tienen este juicio ahora que le abre la caja de Pandora, tienen todas las medidas que han tomado, las sanciones que han tomado contra terceros que hacen negocios con Cuba, es decir, que están rodeados totalmente, y lo peor, no existe un mecenas que venga al rescate, nadie va a estar dispuesto a invertir millones de dólares para no verlo nunca más. Entonces, digamos que es un apocalipsis lo que estamos viendo, y es el propio régimen con su incompetencia el que se está autodestruyendo él mismo. Y esto no puede durar mucho tiempo, porque no se aguanta, no hay quien lo aguante. Muchísimas gracias, Emilio Morales. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Por supuesto, aquí en Martín Noticias tendrá muchos más detalles de lo que está pasando con la economía cubana y también de lo que sucede en la isla. Soy Mario Pentón.